Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Habéis visto las últimas imágenes que nos llegan desde los Emiratos Árabes? Porque si pensabais que el 2026 iba a comenzar tranquilo para el hombre más deseado del momento, estabais muy equivocados. Can Yaman ha decidido entrar al nuevo año no solo pisando fuerte, sino provocando un auténtico terremoto mediático que tiene dos epicentros, uno lleno de lujo y sonrisas en Dubái, y otro, mucho más oscuro y melancólico, en las redes sociales de Sara Bluma. Amigos, preparad el café porque lo que os voy a contar hoy confirma lo que muchos de vosotros, mis queridos suscriptores, llevabais meses sospechando y deseando. La situación sentimental del actor turco ha dado un giro de 180 grados y las pruebas son irrefutables. Mientras Can Yaman se muestra como un león liberado bajo el sol del desierto, Sara Bluma ha lanzado un mensaje desesperado al ciberespacio, una de esas indirectas que son tan directas que duelen solo de leerlas. Hablemos primero de lo que nos llena los ojos de alegría. Can Yaman está en Dubái, y, sinceramente, hacía mucho tiempo que no lo veíamos con esa aura de tranquilidad y poder. No está allí por trabajo, no está allí cumpliendo compromisos forzados, está allí disfrutando de su propia existencia, de su éxito y, lo más importante, de su soledad sentimental. Las fotos no mienten. Lo vemos rodeado de su gente de confianza, su primo, la esposa de este, los niños. Es una estampa familiar que nos grita una sola cosa: Can ha vuelto a sus raíces. Ha vuelto a refugiarse en el amor incondicional, ese que no pide nada a cambio, ese que no busca fama ni titulares. Verlo jugar con los niños, verlo reír con su familia en un entorno tan espectacular, nos confirma que el actor necesitaba una desintoxicación urgente del drama que ha rodeado su vida amorosa en los últimos meses de 2025. Se le ve pletórico, con esa energía de soltero de oro que tanto nos enamoró en sus inicios. Es un Can Yaman que respira, que vive el momento, y que parece haber dejado atrás un peso enorme que cargaba sobre sus anchos hombros. Pero, como en toda buena historia de telenovela, mientras el protagonista sonríe, hay alguien que no lo está pasando nada bien. Y aquí es donde entra la figura de Sara Bluma. ¡Ay, Sara! Mientras Can brillaba en Dubái, ella compartía una frase que ha encendido todas las alarmas y que ha sido analizada hasta la saciedad por el fandom. ¿Recordáis esa historia que subió? Esa frase lapidaria sobre la importancia de estar presente no solo cuando hay risas y fiestas, sino cuando hay lágrimas y tristeza. No me quieras solo en mi mejor versión, quiéreme cuando me rompa, venía a decir el subtexto de su mensaje. ¿A quién creéis que iba dirigido? Exacto. Es un dardo directo al corazón de Estambul, o mejor dicho, al hotel de lujo en Dubái. Analicemos esto con frialdad magazinera. Cuando una mujer publica algo así mientras su pareja, o expareja, está a miles de kilómetros pasándoselo bomba, solo significa una cosa: hay distancia, y no solo física. Es evidente que la relación está en una pausa, quizás definitiva. Sara Bluma está viendo lo mismo que nosotros, que Can Yaman es capaz de ser feliz sin ella. Y eso, amigos míos, es el mayor miedo de alguien que siente que está perdiendo el control. Sara ve que Can sigue con su vida, que el mundo no se detiene porque ellos estén peleados o separados. Su mensaje suena a reclamo, a un intento desesperado de llamar la atención de un hombre que ahora mismo tiene la mirada puesta en el horizonte y no en la pantalla de su móvil. Ella tiene miedo de perderlo definitivamente, de que esta pausa, que probablemente acordaron para ver si las aguas se calmaban, se convierta en un punto final irrevocable. Y no podemos culpar a Can. Seamos sinceros, la presión ha sido insoportable. Vosotros, los fans, habéis hablado alto y claro. Esta relación nunca terminó de cuajar entre el público leal de Can Yaman. Hubo algo que no encajaba, y parece que Can, finalmente, ha escuchado no solo a su entorno sino a su propia intuición. Se ha alejado. Ha puesto tierra de por medio para ganar perspectiva. Y lo que ha encontrado en esa distancia es a su familia y a sí mismo.
Las imágenes de su madre, de sus primos, de ese núcleo duro que nunca le falla, contrastan brutalmente con la frialdad de las redes sociales y las indirectas de Bluma. Khan está eligiendo la paz real frente al drama digital. El 2026 se perfila como el año del renacimiento para él. No solo en lo personal, donde parece estar recuperando esa libertad que le sienta tan bien, sino en lo profesional. Atención, porque lo que se viene es grande. Tras recargar pilas en Dubái, el destino es Madrid. España, prepárate, porque el turco vuelve a tu territorio. El rodaje de El laberinto de las mariposas continúa y se traslada a la capital española. Imaginad la energía con la que va a llegar al set. Un Can Yaman renovado, soltero, enfocado al 100% en su arte, sin distracciones sentimentales que le nublen el juicio. Es el escenario perfecto. Se dice que en el set de rodaje la química fluye mejor cuando el actor está centrado, y Can ahora mismo es un láser apuntando al éxito. Es curioso cómo funcionan los ciclos en la vida de las celebridades. A veces pensamos que un actor ha pasado de moda o que se ha estancado, pero Can Yaman tiene esa capacidad única de reinventarse, de resurgir como el ave fénix. Está en boca de todos, es tendencia mundial día sí y día también. Y lo mejor es que esta vez es por los motivos correctos, por su carisma, por sus proyectos y por esa felicidad genuina que transmite. Los fans lo querían ver así, viajando, disfrutando, trabajando en grandes producciones y, sí, hay que decirlo, lejos de Sarah Bluma. Parece que el universo ha conspirado para conceder ese deseo colectivo. Por eso, este viaje a Dubái no son solo unas vacaciones, es una declaración de intenciones. Es un, aquí estoy yo, y estoy mejor que nunca. Mientras Sarah intenta jugar la carta de la víctima o de la compañera incondicional en la adversidad, Can responde con hechos, no con palabras. Responde con sonrisas, con abrazos familiares y con una agenda laboral que envidiaría cualquier actor de Hollywood. La estrategia de Sarah de intentar hacerle sentir culpable por disfrutar de su vida no parece estar funcionando. Al contrario, parece que cuanto más intenta ella tirar de la cuerda, más se aleja él hacia la libertad. Así que, queridos amigos, estamos ante el inicio de una nueva era. Un 2026 que promete devolvernos al Can Yaman que nos conquistó, salvaje, talentoso, familiar y libre. ¿Será este el final definitivo de la historia con Sarah Bluma? Todo apunta a que sí. La distancia, el silencio de él y las indirectas de ella son los ingredientes clásicos de una ruptura anunciada. Y mientras tanto, nosotros estaremos aquí para contároslo todo, paso a paso, desde Madrid hasta Estambul, siguiendo la estela de esta estrella que nunca deja de brillar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.